Marco Aurelio no fue solo el tipo serio que escribía en su cuaderno, hay un lado que casi nadie te cuenta en las clases. Mientras en público se le veía meditando sobre virtud, en privado había rumores de prácticas que rozaban lo prohibido. Roma estaba al límite, guerras por todos lados, peste, la economía tensa. En ese contexto cualquiera que supiese leer sueños, interpretar señales o controlar rituales tenía el poder para mover a hombres y ejércitos. Y este fue Marco Aurelio. Marco no llegó al trono por casualidad, su educación fue obsesiva, con acceso a bibliotecas que pocos veían, y estuvo rodeado de tradiciones que hoy llamamos misteriosas, mitos orientales, cultos de misterio y prácticas privadas que no se compartían en público. Eso importa porque en Roma la línea entre política, religión y lo que hoy llamaríamos esoterismo era difusa. Los augures, los astrólogos y los ritos públicos eran parte del Estado. No era raro que un emperador consultara señales o que se rodeara de iniciados. Hay incluso registros que sugieren tensiones con astrólogos y magos en la ciudad, lo que demuestra que estas prácticas existían y a veces se reprimían. La idea de magia imperial sellada no es un invento moderno. En el mundo antiguo era común enterrar objetos en la fundación de templos o ciudades para protegerlos. Hay quien sostiene que en puntos clave de Roma dejaron sellos, amuletos o textos que actuarían como protección. Si este sistema existió y alguien como Marco conocía su localización, no estamos hablando de una superstición, hablamos de información privilegiada sobre la red de magia de la ciudad. Los filósofos estoicos hablaban del logos, una razón cósmica, y también existía la idea del daimon, un guía espiritual personal. En los textos y las meditaciones hay referencias a voces interiores y señales. Algunos intérpretes posteriores han leído eso como visiones o comunicaciones con inteligencias externas. Testimonios tardíos y relatos sobre las campañas militares cuentan que Marco a veces se comportaba como si recibiera órdenes internas, como si murmurara con alguien invisible. En la época, la frontera entre la filosofía, religión y comunicación con el más allá era real y muchos lo tomaban en serio. Contrato con entidades no humanas. Las fuentes no te dan una respuesta clara, pero sí hay toda una tradición que habla de daimones, espíritus tutelares y guías proféticos. La interpretación es muy sencilla. Si un líder decía actuar guiado por una voz o un daimon, eso bastaba para legitimar decisiones impopulares. Para un tipo que tenía que mantener al ejército y a la ciudad a flote, afirmar que algo más grande le hablaba era una herramienta poderosa. Y las voces en el mundo antiguo podían ser interpretadas como mensajes divinos o como acceso a conocimientos que otros no poseían. La alquimia, en el sentido amplio, ya existía en el mundo grecorromano, no la imagen medieval de hornos y pociones exactas, sino tradiciones de arte que mezclaban lo técnico, filosófico y espiritual. En Alejandría y en círculos helenísticos había textos y practicantes que hablaban de transmutación y de la purificación del alma a través de procesos físicos. Hay autores que sostienen que esa corriente estaba viva en el imperio y que ciertos miembros de la élite tenían interés práctico en ese conocimiento. Marco podría haber estado interesado en prácticas protoalquímicas que mezclaban la parte científica y los rituales. Durante la Edad Media y en tradiciones posteriores circularon historias de libros secretos que los poderosos guardaban y que contenían rituales, fórmulas y saberes prohibidos. Algunos historiadores localizan referencias a textos imperiales que nunca salieron al público. Otros dicen que ciertos papeles fueron destruidos cuando cambió la era. No hay un libro con un nombre propio que podamos abrir hoy, pero sí evidencia de que los gobernantes atesoraban tratados y documentos confidenciales. Es fácil ver cómo con el tiempo eso se transforma en la idea de un grimorio imperial que Marco podía usar para influir en decisiones militares o en destinos. Todo esto encaja con relatos sobre rituales de sangre y consagración en momentos críticos de Roma. El sacrificio, en sus distintas formas, era una herramienta ritual pública y privada. Hay descripciones de ceremonias donde la sangre, el fuego y los juramentos se mezclaban para sellar pactos y dar fuerza a toda una ciudad o un ejército, dando la posibilidad de que la corte imperial en la noche realizara actos para consagrar la estabilidad del imperio. Y si hasta ahora te viene gustando el video, dale a ese botón de like y suscripción para ver más contenido similar. Sigamos. Con esa base, lo que empezó como práctica religiosa pública fue escalando a rituales mucho más cerrados, porque en Roma la sangre no era solo un símbolo, era una herramienta real de poder. Los sacrificios de animales eran normales en ceremonias oficiales, pero en etapas antiguas también existieron rituales humanos, en momentos de crisis extrema, y eso está documentado.
La parte interesante es que esas ceremonias no siempre eran solo para agradar a los dioses, también se usaban para marcar territorio, sellar decisiones y consagrar estados de emergencia. En guerras largas y con el imperio al borde de caer, se creía que la sangre fijaba un pacto entre la ciudad y fuerzas superiores. Dentro de ese sistema, algunos historiadores y teorías sostienen que los emperadores, incluido Marco Aurelio, no solo aprobaban esos rituales, sino que participaban en versiones privadas, lejos del pueblo, donde la intención no era pública, sino estratégica, y donde la sangre funcionaba como un contrato simbólico para mantener la estabilidad del imperio cuando todo parecía romperse. La pregunta es, ¿un contrato con qué? A partir de ahí la idea de Marco como simple gobernante disciplinado se transforma, porque el estoicismo que él practicaba hablaba del alma, del universo como algo real, no metafórico, y eso abrió la puerta a interpretaciones posteriores que lo ven como alguien que solo pensaba en esas fuerzas, sino que servía como canal. El contexto original hablaba de una fuerza que atraviesa todo, y ciertos textos antiguos lo describen con estados de silencio profundo antes de tomar decisiones clave. No era un silencio normal, sino una desconexión total del entorno, como si entraran en un enfoque extremo. Soldados y cronistas mencionaron lo mismo: miradas fijas, pausas largas, cambios de actitud repentinos antes de batallas o estrategias. Con el tiempo eso se reinterpretó como estados de trance, donde él no solo pensaba, sino que recibía algo, y según las teorías más oscuras, ese algo no venía de su mente, sino de una fuerza superior a la que se alineaba voluntariamente para gobernar con una claridad que otros no tenían. Mientras eso ocurría en la superficie del poder, debajo de Roma existía otra capa que casi nadie veía. Bajo el Capitolio hay estructuras subterráneas reales, túneles, cámaras y pasajes que eran usados para rituales, almacenamiento y reuniones secretas. Documentos antiguos hablan de encuentros imperiales que no pasaban por el Senado, reuniones cerradas donde solo entraban figuras con autorización directa del emperador. Dentro de ese contexto nacieron las teorías de pactos secretos, no solo políticos, sino espirituales, donde los juramentos no se hacían solo entre hombres, sino ante presencias. No hay pruebas físicas de esas entidades, pero sí registros de rituales que incluían invocaciones en palabras específicas y juramentos a fuerzas abstractas que en esa época se entendían como reales. Marco aparece en varias teorías, como figura central en esos encuentros, no como espectador, sino como eje, como el único capaz de sostener ese tipo de responsabilidades. Todo eso se conecta con algo que hoy parece solo filosofía, pero que en su momento pudo haber sido otra cosa. En sus propios escritos habló de decadencia, destrucción y el fin inevitable de los sistemas humanos. Lo curioso es que algunas de esas frases parecen más advertencias que reflexiones generales. Cronistas de la época dejaron relatos donde soldados afirmaban que Marco anunció derrotas, conflictos y colapsos antes de que ocurrieran. No con tanta exactitud, pero sí coincidencias que levantaron sospechas incluso en su tiempo, porque no era normal que un líder viera los patrones de caída con tanta anticipación. Con los siglos, esas coincidencias se transformaron en la idea de que tuvo visiones, y en el centro de todo está la parte que más inquieta: los lugares prohibidos y los objetos que no todos podían tocar. Roma tenía espacios vetados incluso para altos cargos, y existían puntos dentro de la ciudad que estaban marcados como intocables. Algunas leyendas hablan de un punto específico que no era solo político, sino también espiritual, como si fuera un límite entre planos. A eso se le suma la idea del trono imperial, no solo como símbolo, sino como objeto ritual que altera a quienes se sientan en él. Hay relatos medievales sobre emperadores que se volvieron inestables, erráticos y casi irreconocibles después de gobernar. Lo inquietante es que Marco Aurelio parece como uno de los pocos que soportó ese peso sin quebrarse del todo, lo que hizo crecer la teoría de que su preparación no era solo mental, sino también espiritual, y que estaba entrenado para resistir algo que a otros emperadores los destruyó por completo. La mente lo es todo, en ella se esconde lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Marco Aurelio. Si todo esto te dejó con la cabeza dando vueltas, espérate a ver lo que pasó con Tutankamón, porque ahí no hablamos solo de poder, hablamos de una maldición que siguió viva miles de años después, incluso hoy en día. Te dejo el video en pantalla y créeme, lo que vas a ver ahí es todavía más intrigante. Nos vemos allí.